Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Nos transmitimos a través de todas las plataformas de TVN y Radio Duna. En este momento a las 22:23. Y presentamos de inmediato a nuestro panel. Esta noche nos acompaña Rafael Berhuán, que es economista, académico de la UDP y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Rafa, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola a todos. También Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Natalia, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Gloria de la Fuente, cientista política, presidente de Fundación Chile 21. Gloria, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Patricio Fernández, periodista y escritor. Pato, buenas noches, gracias por estar aquí. El presidente de la República hoy, a eso del mediodía, presentó este nuevo plan para la clase media, así se le ha conocido, así se ha discutido, así se ha analizado. Y tiene que ver con préstamos blandos, tiene que ver con subsidios, tiene que ver con planes de protección a la clase media en general. ¿Qué les pareció a ustedes? Porque ya se ha abierto una discusión entre la oposición, estima que no es lo suficiente, incluso hay algunos que dicen que, y escuché a un deudor universitario de CAE que dice que es una inmoralidad incluso la presentación de esta posponer los créditos universitarios, en fin. Hay un tema más de fondo, quizás ideológico, en que si había que hacer transferencias de dinero a este sector o créditos blandos cuando hay una clase media chilena que, todos lo sabemos, tiene niveles de deuda bastante agobiantes en algunos casos. Natalia, ¿qué te parece a ti? A ver, Matías, a mí me parece un plan adecuado, porque hoy día si nosotros sumamos todos los beneficios que el Estado está entregando, hoy día más o menos la clase media representa el 68% de la población. Y si consideramos la ley de protección al empleo, consideramos el ingreso familiar de emergencia, consideramos más medidas que se han tomado antes, como el complemento, ¿no es cierto?, al ingreso mínimo, si consideramos la ley de los independientes, hoy día ya ese puro paquete, sin considerar las medidas que anunció el presidente, hoy día cubre más o menos entre un 70 y un 75% de lo que es la clase media. ¿Qué es la clase media? Es un rango bastante amplio, porque tenemos clase media baja, clase media media, por así decirlo, y clase media alta. Y este 75% que yo te hablo es una cobertura que llega a la clase media baja y a la clase media media. Entonces todavía tienes un segmento dentro de la clase media, media y la clase media alta que no estabas cubriendo. Y entonces el presidente hoy día anuncia este paquete de medidas que, como tú bien decías, incluye subsidios y incluye créditos blandos. A mí me parece que es adecuado porque es coherente, Matías, con los beneficios que está otorgando el Estado a los otros segmentos más vulnerables de la población. No podríamos, por ejemplo, pretender hoy día que el Estado entregase recursos en mayor cantidad, ¿no es cierto?, o en mayor medida o en mayor proporción a la clase media versus lo que se entrega a las familias más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces las medidas tienen que tener ciertos grados de coherencia y también ser coherentes con la situación del país. Hoy día tenemos un país que no está creciendo, tenemos un país con altas tasas de desempleo, tenemos un Estado altamente, ¿no es cierto?, comprometido y que se va a endeudar. De aquí al 2024 probablemente cercano al 40% de la deuda bruta. Entonces tenemos que ser también cuidadosos con los recursos y dar señales correctas también a la población. Gloria, ¿te parece a ti que es una mala idea del gobierno de ofrecer como solución créditos, dada la situación crediticia o de deuda de nuestro país? Sí, por la siguiente razón, porque creo que estamos frente a una situación de vulnerabilidad. A ver, lo que nos había mostrado antes el estallido social, yo creo, y ahora con mayor razón lo que hemos visto, es una situación de alta vulnerabilidad de las personas en general en Chile. O sea, ser de clase media hoy en día plantea también la posibilidad de ser muy vulnerable frente a cualquiera de los factores que se mueva, la pérdida del empleo, una enfermedad grave, lo que sea, las personas pueden rápidamente caer en la línea, o caer en la pobreza. Y por lo tanto me parece que el Estado chileno, dado los niveles de endeudamiento que siguen aún siendo un poco bajos, podría todavía, el 32%, digamos, todavía podría del PIB, podría todavía hacer un esfuerzo adicional respecto a estas personas que son personas que en la práctica van a ser muy vulnerables en poco tiempo. Y creo que hay una cuestión conceptual que es bien importante señalar. Se señalaba hoy día, por ejemplo, que estamos hablando de iniciativas de protección social, cuando en la práctica 3 de las 4 medidas anunciadas son medidas que tienen que ver con endeudamiento, muy parecido a la posibilidad de que las personas recurrieran a su propio fondo para poder, por ejemplo, paliar la crisis o la posibilidad de la suspensión del empleo, ¿no? Y creo que hay ahí una cuestión que creo que requiere una discusión que es mayor. Yo no le podría pedir a un gobierno como el actual un esfuerzo probablemente en otra línea de algo que probablemente no está en la materia ideológica o aquello que no cree probablemente, pero sí creo que es muy responsable hacer el punto sobre todo respecto a lo que puede venir. Yo tengo la impresión de que nos tendemos a olvidar demasiado rápido que nosotros antes de la pandemia veníamos de un estallido social que generaba un malestar bien relevante en la sociedad.
que yo creo que mucho tiene que ver en parte, no solamente con los sectores vulnerables, sino que los niveles de endeudamiento en Chile, lo que tú señalabas al principio, Matías, 60% de las personas destina más o menos el 70% de sus ingresos a pagar deudas en nuestro país. O sea, la situación de vulnerabilidad en general de las personas es bien delicada y por lo tanto creo que no hacerse cargo de ese contexto, claro, puede ser una solución ahora, a costa de las personas sin duda, pero en la práctica creo que esto puede generar un encono que puede ser mayor y creo que hay que hacerse cargo de eso también. Sí, no, estaba solo pensando que esto del 70% de endeudamiento tiene que ver fundamentalmente con créditos hipotecarios, que es algo que ha crecido mucho en el último tiempo. Hay detrás de eso una de las inversiones, la más importante que tiene un ser humano en cualquier país del mundo, no solo en Chile. Ahora, dicho eso, a mí me parece que a ver, aquí lo que uno tiene que hacer al final del día para tratar de salirse un poco de la discusión ideológica, porque le escuché a alguien hace un par de semanas que decía, oye, qué mala suerte tuvimos en el mundo, pero qué mala suerte. En todos los países del mundo, los que tienen la solución para los problemas están en la oposición y los que están en el gobierno no saben qué hacer. Una carta Entonces, en el diario. Sí, una carta en el diario. Me pareció que representaba muy bien lo que se ve en todas partes, sea Asia, Europa, el mundo en desarrollo, no. Y con gobiernos de derecha o de izquierda. Por supuesto. Entonces, a mí me parece que aquí lo que hay que hacer es, bueno, a ver, primero, yo diría 3 cosas, pero muy, muy rápido. Lo primero, esto no hace más que confirmar el hecho de que cuando tú tienes una crisis de esta magnitud, la responsabilidad no es del individuo. Y cuando digo esta magnitud me refiero a la profundidad y la amplitud de la misma. No es del individuo la responsabilidad, es del Estado. Ese es el primer punto. Hace un par de semanas se firmó un acuerdo que fue resultado justamente del apoyo de un grupo importante de economistas, 16, que permitió financiar un montón de políticas. Y ahí hubo un monto de 12.000 millones de dólares, no quiero latear con las cifras, que fue acordado por este grupo que es bastante transversal, muchos de los cuales fueron nombrados por los Y partidos. después refrendado con la oposición. Sí, la oposición, los partidos, Entonces, los parlamentarios. han pasado menos de 2 semanas y estamos anunciando un plan que, como decía el ministro de Hacienda hace algunos minutos atrás, yo lo escuché, es parte de una película, esto no es una foto. Y por lo tanto esto tiene que complementar lo anterior. Pero reconoce el hecho de que es el Estado el principal responsable. Ahora, los montos no son infinitos y por lo tanto hay que buscar mecanismos, herramientas que cumplan con la doble función de apoyar a la gente en un momento que es una emergencia, pero al mismo tiempo permitan seguir haciendo más cosas en el futuro, que es lo que decía el ministro. Entonces ahí déjame tal vez hacer un comentario final. Y creo que esto es muy bueno en el siguiente sentido. Esto lo que hace de alguna manera es parar también esta seguidilla de proyectos inconstitucionales que, en mi opinión, más allá de la opinión que uno tenga de la Constitución, debilita la institucionalidad y que además, incluso cuando no son inconstitucionales, son simplemente proyectos mal diseñados. Proyectos que eran regresivos, y podemos hablar de estos como el postnatal, o proyectos como el de las AFP, que es ciertamente una peor alternativa que este crédito que se está anunciando hoy día, que al final le puede permitir a la gente tener acceso hasta 2.400.000 pesos a tasa de interés real cero, pagando con un año de gracia, y según lo escuché al ministro, pagando además solo en la medida que con un porcentaje máximo, y si no alcanzas a pagar después de 4 años, eso se condona. Por lo tanto, aquí hay un componente que es público. Si tú sacas el 10% de las AFP, más de la mitad de la gente va a poder sacar solamente 500.000 pesos. Y esa plata es tuya. Por lo tanto, estás pagando tú el total de la plata. Entonces, yo creo que es importante discutir sobre el diseño, sobre el mecanismo y ver cuáles son las características de los mismos y en función de eso, analizar si lo que hoy día se anunció es o no un buen plan. ¿Pato? Sí, yo no tengo la capacidad o el conocimiento para proponer un algo alternativo a esto, además. Eso lo digo para empezar, pero en cambio sí para hacer un diagnóstico de algo que uno sí trató de entender mejor que sobre qué mundo esto cae, y ahí yo seguiría un poco la línea de la gloria. Uno de los relatos que uno podría hacer de lo que fue el estallido social, en buena parte, hay varios relatos por hacer porque son montones de ingredientes, pero uno de ellos es que lo que ahí estaba irrumpiendo era una clase media, especialmente los hijos de una clase media, de unos padres que llegaban a la vejez después de 30 años de mejoras progresivas en lo material, que educaron a sus hijos, que pasaron a tener mejores casas y autos y plasma, muchos de esto con deuda, y la educación de los hijos todavía no la terminaban ni de pagar cuando jubilaron, con una jubilación miserable y con los medicamentos más caros de América Latina. Ese mundo, que era una clase media que había crecido, que había salido de la pobreza, que había evolucionado, que había crecido, estaba pasando un momento
generacional y también por el decaimiento del crecimiento delicado. Esa clase media es la que hoy día podría volver a la pobreza. Muchos de los jóvenes que están dejando de ir a buscar trabajo porque no lo encuentran son los que podrían llenar las calles del país. O sea, yo no sé cuál es la solución concreta, no tengo la capacidad para decir hay que ir y endeudarse por no sé cuántos miles de millones más con el Fondo Monetario para, no sé, pero lo que sí creo saber y se ve más o menos claro es que estamos ante quizá el más grande de los problemas sociales que puede venir ahí, porque por ejemplo la crisis de los años 80 fue hambre sobre hambre, digamos, o sea, eran poblaciones marginales donde gente venía viviendo una situación de pobreza histórica, tenía que apretarse mucho más y hacían una olla común. Hoy día hay gente a la que le da vergüenza ir a la olla común del barrio porque venía de otra situación. Esa caída es muy dolorosa. Sí. Esa situación de descenso de algo logrado es muy doloroso. Pero no es real. Entonces, además, ¿cómo se atiende? No lo sé, pero sí sé que es un tema crucial. Sí, aquí hay yo creo que muchas alternativas que se pueden explorar y por supuesto hay gente y hay economistas reputados que han planteado distintas alternativas. De hecho, varios economistas plantearon ante la posibilidad de sacar fondos de AFP, un porcentaje del fondo de AFP, plantearon alternativas como un IFE 3.0. Otros planteaban, no, en realidad no se trata de un porcentaje, se trata de un monto. Y tiene todo el sentido del mundo si uno mira las diferencias que existen, por ejemplo, de cotización entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen la mitad de cotizaciones que hombres. Creo que lo que hay que hacer es tratar de pensar, un poco, es cliché a estas alturas de decirlo, pero es cierto, hay que tratar de pensar un poco fuera de la caja, de pensar en alternativas que lo que ayuden es a paliar una situación que es compleja y dramática en algunos casos. Pensemos en situaciones familiares, por ejemplo. Y que solo va a empeorar. Sí, pero pensemos en situaciones tales como familias que hoy en día tienen que pagar colegios de hijos, por ejemplo, sectores medios, de montos muy diversos porque depende mucho de las realidades. Familias que tienen que pagar la alimentación. Mucha alimentación en Chile se compra vía tarjeta de crédito, con deuda, no con la plata que reciben las personas todos los meses. Piensen aún más en una situación como esta. La vulnerabilidad que implica tener que enfrentar los gastos de la vida cotidiana, digamos, ¿no? La situación de la vida cotidiana. Creo que hay una situación que implica que necesariamente miremos esta situación más allá, porque probablemente una situación o solución de estas características, que es endeudarse de aquí a un tiempo con la tesorería, no con un banco, para poder obtener ciertos recursos, finalmente es una deuda que el día de mañana alguien va a tener que pagar. Una familia de clase media empobrecida probablemente no se puede hacer cargo de seguir pagando deuda sobre deuda, porque es la realidad de la que veníamos. Claro, déjame agregarle un solo número a eso para mostrar lo dramático que es esto. O sea, primero en términos de desempleo, en términos de personas que no tienen, o sea, en este momento hay 690.000 personas, según nos dijo la superintendencia, que están acogidas a la Ley de Protección al Empleo. Hay todo tipo de estimaciones, pero algunas de ellas dicen que se perdería la mitad de esos trabajos una vez que este programa termine. Bueno, pero déjame agregar lo siguiente, esta es la realidad del Chile en el que vivimos. Si tú hoy día vives en un hogar, y estoy mirando las cifras, esto es lo que se llama la encuesta CACEN, la última disponible, que es del año 2017, dice que si tú tienes un ingreso de 1.045.000 pesos, el hogar completo, perteneces al 30% más rico de Chile. Esa es la realidad del país. Esos son datos de 2017, no son datos estallido social, no son datos pandemia, por supuesto. Estamos en un país donde vamos a tener la tasa de desempleo más alta en democracia desde que retornamos, desde que se recuperó la democracia. Pero al mismo tiempo, en el contexto económico más profundo, probablemente más allá del 82, pero al mismo tiempo un país que ha avanzado como ningún otro país en la región, pero que sin embargo, el 30% más rico tiene un ingreso de 1 millón de pesos. Si sus hijos están en un colegio privado, bueno, ninguna posibilidad entonces, con ningún apoyo, de superar eso. No. O sea, lo que se viene es muy, muy complicado, de eso no cabe ninguna duda. Natalia y Pato. Y por eso mismo creo yo, Matías, dada la situación en la que estamos como país, yo creo que es muy complejo que la clase política y los que participamos en el debate público instalemos de alguna manera que el Estado puede ir en ayuda de todos. Eso en verdad no es una realidad, ¿ya? El Estado va a ir en ayuda de quienes más lo necesitan, y así es. Y de hecho, incluso así, hoy día yo veía un Twitter del ministro Briones que subía un informe de la CEPAL donde destacaba a Chile la cantidad de recursos que ha comprometido en esta pandemia. O sea, de los países latinoamericanos, Chile había comprometido un 11% del PIB, en circunstancias que el promedio latinoamericano era de un 4%. México ha comprometido el orden del 2%, países como Colombia un 8%. O sea, el esfuerzo que está haciendo el Estado chileno, gracias a años, ¿no es cierto?, de seriedad, de hacer las cosas bien,
es un esfuerzo bien encomiable y uno tiene que sumar las iniciativas porque uno las va dejando en el olvido, ¿Tú ¿verdad? sientes que la Como oposición cosa está pasada. empujando a romper esa seriedad? Mira, yo lo que veo, Matías, por ejemplo, mañana está citada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para perseverar en el proyecto del retiro de fondos, ¿ya? De pensiones. Ese proyecto, como bien decía Gloria, tiene gente que lo apoya y detractores, ¿verdad? Como en todo. Pero cuando uno mira lo que está ofreciendo hoy el gobierno, ¿no es cierto?, que es un crédito blando con una tasa de interés real cero, y tú ves que los fondos de pensiones más o menos en promedio, obviamente los distintos fondos rentan distinto, pero tienen una rentabilidad promedio de un 5 a un 7%, mientras acá te están ofreciendo una tasa de interés cero. O sea, y más encima, la cantidad de gente que va a poder retirar de los fondos de pensión, una cantidad razonable, es muy poca, es una medida regresiva. Que tú veas que el Congreso persevera en eso cuando al lado tiene una medida que financieramente es mejor para ese mismo grupo de personas que el Congreso quiere favorecer. Yo lo que pido es que en el fondo los políticos pongan las cosas sobre la mesa, la evidencia, los datos, y no legislen con la emoción. Porque, por ejemplo, en el postnatal, como tú bien decías, el gobierno ofreció una alternativa que a mi juicio era mejor, ¿no es cierto?, este proyecto de ley al cual se le da una protección no solamente a los padres y madres que tenían el postnatal, sino que además a padres y madres con niños menores de 7 años, porque la verdad es que estamos todos en una situación hoy día en que los colegios no están funcionando, las salas cunas, los jardines infantiles, y aún así el Congreso dijo que iba a perseverar, la Cámara de Diputados con votos del oficialismo también sorprendentemente aprobó la admisibilidad, y en la víspera que esto fuera aprobado por el Senado se llega a un acuerdo que a mi juicio, es peor que la solución que el propio gobierno había puesto sobre la mesa. Entonces llega un minuto en que el Parlamento también, dadas las medidas que están hoy día y la comparación entre ellas, dice, bueno, entre estas dos cosas efectivamente a una tasa de interés cero versus una rentabilidad hoy día mayor, que si tú la sacas el día de mañana vas a tener una peor pensión, no hay dónde perderse. ¿A tú? Que hay una cosa que tú decías, Natalia, que yo creo que es compleja, porque decir que el Estado no puede ir en ayuda de todos, pero hay un asunto acá, y no lo voy a poner desde el punto de vista humanista, en el sentido de decir que todos se merecen, digamos, una atención en el mundo, sino que lo voy a decir desde un punto de vista político. Hasta para los millonarios debiera ser un problema que el descontento no cunda demasiado en ningún sector grande y de manera rabiosa, porque la estabilidad democrática va a estar dada porque todos los miembros de la comunidad se sientan de alguna manera acogidos y considerados. Y lo estoy pensando no solamente, insisto en ese punto, no lo digo solo así como filosóficamente que todos los seres humanos merecen atención, sino que si tú abandonas a un mundo que es tan grande como las clases medias en Chile, tan difícil de dibujarlas, pero donde hay desde algo que cualquiera en esta mesa llamaría pobreza, digamos, hasta situaciones que a lo mejor le llamaríamos riqueza, no, parece que no. Que más bien le llamaríamos pobreza. Si ese mundo frágil efectivamente se desmorona muy grandemente, si muchos de esos jóvenes que salen a buscar trabajo no lo encuentran, el descontento que se puede generar también es muy complejo. La situación de la que veníamos no era una explosión de las clases populares y del mundo obrero. No era eso lo que llenó las calles de Chile. Era más bien gente que venía justamente de una mejoría generacional, por así decirlo. O sea, venía... Y si ese mundo no se procura, uno no procura darle su lugar, ayudar a que, porque es la mayoría de Chile, digamos, es muy complejo. Si ese mundo vuelve a levantar con fuerza una consigna. Yo creo que... Gloria, un segundo, y Natalia. Sí. No, que queremos invitarles a otra cosa. Si ese mismo grupo de personas vuelve a levantar una consigna que me parece que era la más significativa del estallido social, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Yo creo que estamos en un escenario muy complejo y en ese cuadro, obviamente esta discusión yo creo que da para mucho más largo, que fue lo que se planteó en Chile en la práctica, que tiene que ver con el tipo de Estado que tenemos. Yo creo que Chile tiene le llora la posibilidad de discutir el tipo de Estado que vamos a construir. En América Latina el drama va a ser mucho peor que en Europa, precisamente por el tipo de Estado que tenemos. Y eso es una posibilidad, una necesidad imperiosa ahora en el corto, mediano plazo. Pero la focalización. en el corto plazo, hoy en día... Sumas el conjunto de medidas, ¿no es cierto? Hoy día tú tienes ley de protección al empleo, el bono COVID que ya se entregó, tienes el IFE, tienes la ley de los independientes, tienes el FOGAPE, tienes el ingreso mínimo garantizado, tienes ahora este paquete para la clase media que incluye 4 medidas que, como decía Rafa, apuntan muchas de ellas al corazón, ¿no es cierto?, del ahorro de las familias chilenas, que es la casa, el subsidio del arriendo y el subsidio y la postergación, ¿no es cierto?, de los pagos a los créditos hipotecarios, más
una ayuda en materia educacional, que es otra de las grandes, en el fondo, herencias que le dejan los chilenos a sus hijos, ¿no es cierto? Tú sumas todo ese conjunto de medidas y superas el 75% de cobertura en la clase media. Entonces, lo que yo quiero es poner un poco la discusión en contexto con los datos. No es una clase media que ha estado desprotegida. No estoy hablando de que no se le proteja, al revés. Es sumemos medidas, pero medidas que sean adecuadas, no medidas que en el largo plazo perjudiquen justamente a esa clase media, como sería el retiro del fondo. Natalia, y muchachos, otra de las cosas que tiene que ver con la situación económica y cómo se ve hacia adelante, tiene que ver en qué capacidad tenemos de cuándo y cómo volver. Cuando volvamos, cuando los epidemiólogos digan que es el momento, ¿cómo se va a hacer? Escuchemos al ministro París y volvemos al tema de la cuarentena. Vamos a ser muy prudentes, extremadamente prudentes en tomar ese tipo de decisiones. No es una decisión que tomamos a solas el Ministerio de Salud, es una decisión que toma el Comité de Expertos o el Comité de Crisis con las recomendaciones de la OMS, con las recomendaciones internacionales de otros organismos, con las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Por el momento no hemos considerado ningún cambio en las medidas actuales. Eso se conversa en la mesa que compone mucha gente y que lidera el presidente de la República. Si llegáramos a tomar alguna medida, será comunicada además con mucha anticipación. Rafa, hay algunos que dicen que este es un no tema todavía, la vuelta, quizás porque tuvimos el paso en falso de abril, donde se habló de nueva normalidad y aparentemente esto nos pegó un culatazo, ¿no? Cambió los comportamientos de las Claro, personas. entonces, pero en algún momento va a haber que pensar, porque vimos con un IMASEC cayendo el 15,3%, vimos un desempleo de 11,2%, cosas que no resisten mucho tiempo. ¿Qué piensas tú respecto de la vuelta? Bueno, yo creo que el gran tema, o sea, a ver, uno de los puntos que se ponen sobre la mesa como resultado de lo que supimos hoy día, que insisto, yo creo que no es más que una escena de una película que va a durar lamentablemente un rato más largo, y el ministro de Hacienda lo ha dicho varias veces, es que tenemos que empezar a pensar, y tenemos que pensar en paralelo, en lo sanitario, que duda cabe, y en lo económico, porque uno sin el otro simplemente no funciona, y lo que estamos observando hoy, la discusión que estamos teniendo, tiene que ver con eso. Y no es una discusión en Chile, es una discusión en el mundo. Ahora, ¿qué hacer durante la recuperación o cómo vamos a empezar a enfrentar eso? Bueno, dos comentarios. Desde una perspectiva, si tú quieres, técnica, no hay ninguna duda. O sea, todos saben en el mundo sanitario, en el mundo de la política pública, que este es un problema de datos. O sea, hay que básicamente identificar, hay que hacer trazabilidad y luego hay que hacer confinamiento. El problema de esto, y si tú quieres desde una perspectiva tal vez conceptual económica, ese confinamiento no es cualquier confinamiento, es un confinamiento, hay columnas en marzo, yo escribí una con Felipe Balmaceda, un colega en la Diego Portales, en marzo de este año en el Mercurio, en la que contábamos la experiencia internacional y hacíamos básicamente lo que uno imagina desde la universidad, que obviamente es distinta a la realidad práctica por razones culturales, entre otras cosas, es que son justamente los jóvenes, que son la población de menos riesgo, no es que no tengan riesgo, pero la de menos riesgo, los que son más productivos. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, lo ideal es tratar de separar a los más adultos, luego dejar que los jóvenes sigan participando en el mercado laboral. Eso tiene problemas, insisto, culturales, entre otras cosas. Y por eso las residencias son tan importantes. Y Ahora, sociales, porque el hacinamiento que ocurre en algunos lugares no es el por mismo supuesto, que porque ocurre en además otros justamente en aquellos segmentos de la población donde hay más fragilidad, donde ¿no es cierto? Hay más dependencia, lo que hay es hacinamiento, los adultos mayores viven con los nietos y por lo tanto la posibilidad de hacer esa separación es mínima. Pero hay una dificultad adicional, porque esto que yo acabo de escribir, que sería de alguna manera el proceso técnico académico para salir del problema, tiene una dificultad adicional de implementación, y la dificultad es que además no son solamente los adultos mayores los que están en la población de riesgo. En Chile, tengo entendido, estuve mirando las cifras, conversé con un par de amigos que trabajan en el mundo sanitario, cerca de un tercio de la población tiene obesidad, cerca de un 20% tiene hipertensión y me dijo que 12% tienen diabetes. Y eso no está concentrado en los adultos mayores. Entonces, también es cierto que viene un problema de implementación de esta estrategia conceptualmente además no se perfecta, reparte igual en toda la académica, población. que te la exige prevalencia al de final eso. del día, ¿qué cosa? Tener más datos para poder tratar de hacer esto lo mejor posible. Pero una vez más, otro pelo en la sopa. Si lo económico es complicado, esto es igual o más complicado que lo económico. Ahora, esta semana igual la mesa asesora del COVID-19 hizo algunas prevenciones respecto a esto, y yo creo que dijo un par de cosas que creo que hay que rescatar de manera relevante. Uno, que esto no es una vuelta a la normalidad así como que podemos salir el día de mañana, sino que más bien es
generar menos problemas para la movilidad de las personas. Es decir, vamos a tener movilidad limitada, pero esa movilidad limitada se tiene que ir además vigilando y estudiando permanentemente, porque como hemos visto en otros países del mundo, de pronto cierta apertura implica contagio. Y esto implica estresar aún más, lo decía el mismo informe, estresar aún más el sistema de salud que ya está suficientemente estresado y colapsado. Entonces, creo que hay que ir mirando, creo que no está en los tiempos, es bueno pensar en el futuro sin duda, hacer un análisis proyectivo ayuda también a tomar buenas decisiones, pero desde mi punto de vista creo que hay un par de cosas que hacer. Uno, creo que es importante poner sobre la mesa los fundamentos de la decisión y la confianza. Yo creo que el ministro Pairías ha logrado hacer un avance en esto, pero es muy importante que los fundamentos de las decisiones se conozcan para que las personas puedan confiar en lo que la autoridad dice. Los criterios para ver cuándo hay que volver, los criterios con el R, con la positividad. Y siento que al principio eso no estuvo bien en la práctica y todos lo sabemos y por eso finalmente el ministro que salió terminó saliendo. Entonces los fundamentos de las decisiones para que la gente confíe son fundamentales. Segundo, creo que hay que hacer partícipe de la estrategia a los actores comunales, a los gobiernos comunales en general, a los alcaldes. Muchas veces han estado ausentes y yo creo que, y lo decía este informe también, si hay alguien que conoce la realidad de sus comunas, la realidad de hacinamiento, dónde están los posibles contagios, etcétera, son los alcaldes. Y después pensar, y creo que aquí la cuestión comunicacional es súper clave, y transmitirle a las personas que estas medidas de desconfinamiento son parciales y van a ir probablemente muy lentamente, porque obviamente estamos todos medios agobiados con el encierro de más de 3 meses y probablemente hay otra gente que está mucho más agobiada porque tiene situaciones sociales, económicas, de hacinamiento, etcétera, peores. Entonces creo que ahí hay una cuestión. ¿Juega un rol la debacle económica que se está viendo en la actividad hoy día, el poder poner este tema sobre la mesa con más urgencia? ¿La vuelta? Sí. O sea, yo creo que todos nos damos cuenta, y esto también va más allá de Chile, y voy a dejar todavía de lado el asunto económico, que es sumamente importante, que esto es contra natura, por lo tanto no se puede vivir confinado claro, demasiado tiempo. Todos hemos cambiado nuestra misma actitud ante el confinamiento. Yo partí pasándolo prácticamente bien, privilegiadamente porque tengo espacio, trabajo escribiendo, no tenía urgencia, pero va pasando el tiempo, digamos, y vamos todos mutando. Ni siquiera creo que me queda hasta grande el nombre problema psicológico, porque eso le podemos dar el paso a un mundo de violencias intrafamiliares, de depresiones, de angustias graves, en fin. Estoy pensando en lo que nos pasa a los que no sufrimos, por lo tanto sabemos que vamos a tener que salir. Y lo que estamos viendo en todas partes del mundo es que esta cosa no se acabó con las cuarentenas. Está habiendo rebrote en Italia, está habiendo rebrotes en España. Hoy día, ¿y qué es lo que pasa con esto? Hoy día salieron los ingleses a los pubs, le abrieron los pubs y llenaron los pubs. Y no había nadie con mascarilla, y estamos hablando de Europa, y se supone que estamos hablando de gente incluida. No es cuándo, sino cómo también, ¿no? Bueno, entonces, lo que sabemos por la experiencia que tuvimos en Chile a fines de abril es que en primer lugar esto se tiene que hacer muy planeado. O sea, la apertura no es, hoy día cumplimos no sé cuántos días con bajos con números de contagio, por lo tanto estamos listos, nos podemos tomar un cafecito con los amigos. Esa cosa sabemos que no va a poder ser así, que explicárselo y que lo asumamos cada uno de nosotros es algo que no es tan rápido, por lo tanto empecemos, porque va a haber que salir y cuando salgamos no va a estar solucionado. Sí. Entonces es una planificación que efectivamente, estoy de acuerdo con la Gloria, tiene que implicar además el máximo posible de... Pero parece casi un anatema a esta altura. Cuesta ponerlo. Un ministro al cual yo le preguntaba la semana, bueno, estos planes de salida, decía, el problema que tenemos es que se ha transformado pecaminoso mencionar siquiera la vuelta, como si fuese inhumano, como si fuese privilegiar la economía por sobre la sanitaria. Entonces, bueno, es que justamente, Matías, yo concuerdo contigo, porque efectivamente hoy día no podemos como politizar, y se ha hecho en el debate, el tema de las cuarentenas y la reapertura económica como si fueran antagonistas, ¿ya? Yo creo que el gobierno tiene un deber, así como estábamos hablando antes de la clase media, ¿no es cierto? Tiene un deber de mostrar el camino hacia la reapertura, justamente porque tenemos que hacernos cargo de una masa hoy día de personas, ¿verdad?, que están quedando sin trabajo, que no están accediendo, no todos van a poder acceder a los beneficios, porque esa es la realidad. Entonces hay que mostrar un camino de cómo nos reinsertamos nuevamente en el crecimiento. Mira, yo
Hoy día estaba repasando en la tarde, ponte tú, cuando tú creces un punto de crecimiento, decían hoy día varios expertos laborales, eso te significa crecer 1,5 puntos de gente vuelta al mercado del trabajo. Tú creces un punto de crecimiento y tienes 600 millones de dólares más para el fisco. O sea, de verdad, esto es muy relevante. Y la gracia que tiene un poco Chile, ¿no es cierto?, y los países que estamos, que vienen después de los primeros, ¿no es cierto?, en tener esta pandemia, es que podemos mirar las experiencias de afuera. Y hoy día, por ejemplo, tú miras el caso de Nueva York y en otras ciudades donde hay planes para la reapertura. Y como bien decía Gloria, se establecen criterios bastante objetivos, sanitarios. Por ejemplo, la baja de positividad, la cantidad de camas disponibles con ventiladores. Cuando tú accedes a estos ratios, ¿no es cierto?, entonces se van abriendo en distintas fases, gradual. Primero abren actividades que eventualmente son más al aire libre o menos riesgosas, como la construcción, por ejemplo, y aún así con múltiples protocolos sanitarios, tomas de temperatura, distanciamiento, horarios diferidos de entrada y salida. En otras cosas, que en por verdad ejemplo, esto para la clase media, lo mismo que hablábamos del endeudamiento, o sea, en el fondo si tú tienes un menor dinamismo en el ingreso, por supuesto que eso va a afectar el endeudamiento de la población. Si tú aceleras ese dinamismo, eso va ayudando a las personas, ¿no es cierto?, a tener recursos para ir pagando efectivamente. Sí, pero esto supone también cierta los créditos flexibilidad, por disponibles. ejemplo, para la política de cuidado de los niños, supone cierta flexibilidad respecto a supuesto. los horarios de entrada en los trabajos, porque lo que Así no que es. quisiéramos ver es el metro o en las micros en Santiago aglomeradas y que en el fondo eso se transforma en un foco de contagio. Entonces, esto requiere, Y en los espacios comunes, como ascensores. ahí el mundo empresarial, los gremios empresariales debieran también generar cierta gestualidad respecto a la vuelta al Y mundo una del trabajo. de las cosas que va a ser importante ahí, porque además después va a venir el proceso constituyente, como si sea poco, ojalá sean cosas bien acordadas. Ojalá sean cosas bien acordadas. Incluso que contradigan lo que El sentido común, cada pues, una de las claro que sí. pasiones. A lo mejor aquí hay que acordar nuevos modos de convivencia en algunos puntos modestos en un primer momento y a lo mejor más ambiciosos después. Pero a lo mejor hay cosas por resolver. No, Eso tú sabes a que propósito, el- ¿cómo vamos a salir de esto? Yo estaba pensando que durante la Gran Depresión y el famoso nuevo trato del sí. presidente Roosevelt, Roosevelt, que tiene un montón de críticas desde la mirada técnica, ¿eh? No es la panacea, ni mucho menos. Sin embargo, lo que hubo ahí fue un pacto social que permitió el desarrollo de lo que hoy día llaman la seguridad social en Estados Unidos. Claro. Hay seguridad social en Chile, pero yo creo que de esta crisis, que por lo demás en Chile es una crisis doble y que no ha terminado ninguna de las dos, tenemos que ser capaces, aunque parezca una frase cliché de salir, tú lo decías, confianza, un acuerdo, decís tú, Pato, es un poco todo lo mismo. a lo mejor- Construyamos una un estado de bienestar, institucionalidad Rafa. en la que todos Chile debiera confiemos un salir poco hacia más. un estado de bienestar. Y lo voy a Bueno, es que- un Creo que poquito más. ese es el punto. Bueno, es que depende cuál es la definición. Chile ya es un país que tiene un nivel de ingreso que lo ubica incluso arriba de la mitad el problema- del el mundo. Entonces, problema que lo que tenemos no que hemos empezar a aprendido pensar, es- como decían ustedes, tenemos que empezar a pensar en redes de apoyo que en situaciones excepcionales estén Pero más probablemente capacitadas. esto Un Estado implica- que esté más capacitado, de cumplir su rol, entiéndolo eso como tú quieras, cada uno lo entenderá a su manera, que el que tiene hoy día. Pero esto implica más que un estado de política focalizado, un estado que garantice un piso Algunas de cosas, por derechos lo menos. universales, que yo creo que es desde ahí donde a veces no... O sea, esa es la conversación que nos falta, yo creo. Y yo en creo Chile. con la Gloria que a lo mejor, y a eso me refería cuando decía que a lo mejor podemos llegar a acuerdos no los más ambiciosos al comienzo, pero que consisten en a lo mejor algunas primeras cosas que no son focalizadas, sino que son dadas para todos los ciudadanos. Natalia, hay un sector de la derecha en que a este estado de bienestar le sale arrancando como al cuco, para serte bien franco. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Hay espacio para entender un nuevo estado? Hay dos requerimientos para el estado que viene. Un estado más moderno, un estado también a lo mejor con mayores niveles de bienestar. ¿Cómo lo asume gente como, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, que hay una forma de pensamiento totalmente distinta ahí? Sí, a ver, lo del Estado más moderno y más eficiente sin duda alguna, y sobre todo lo que es materia de gasto público, ¿no es cierto?, y calidad de los servicios públicos, ahí sin duda hay una tarea que está pendiente y que hay que abordar, y sobre todo en un país en el que nos vamos a encontrar post-pandemia y post-crisis de octubre, o sea, este es un país donde la pobreza va a aumentar. Y yo ahí tengo una diferencia, Matías, porque creo que justamente no nos vamos a encontrar con el país de septiembre-octubre del año pasado. Nos vamos a encontrar con un país mucho más pobre, con tasas de desempleo mucho más altas, y creo yo ahí que el foco, o sea, me parece a mí que la prioridad del Estado, ¿ya?, y de todos los chilenos debiera estar en los más vulnerables. Ese debiera ser el primer foco que tenemos que poner, porque vamos a retroceder. El ministro de Hacienda lo ha dicho y ha sido muy honesto. Vamos a retroceder y no podemos pensar entonces en volver a entregar beneficios a ciertos universos, ¿no es cierto?, como por ejemplo la gratuidad en la educación superior,
que se otorgó en condiciones X de un país y nos vamos a encontrar con un país completamente diferente. Yo creo que lo responsable, Matías, es poner el foco, como decía hoy día José Pablo Orellana en una entrevista, en el crecimiento económico, justamente para ayudar a esta red de clase media que ha salido por sus propios medios, por su esfuerzo, por su trabajo, le ha costado. Hay que volver a darles oportunidades a esas personas y hay que volver a focalizar la ayuda del Estado, creo yo, en los más vulnerables. Eso, creo yo, es lo responsable de hacer. Será probablemente esa una de las grandes discusiones que vengan una vez que se calme la pandemia y que podamos empezar a volver a vivir algún grado de normalidad, es la estrategia de 20, 30 años. ¿Qué tipo de Estado necesitamos? Es el debate que necesitamos. Ese es el creo. gran Y debate. con otra cosa añadida, vamos a estar en un mundo y en un continente donde las democracias van a estar muy endebles y muy amenazadas, y donde tratar de constituir estabilidad no solo se limita a soluciones económicas, sino al fortalecimiento de proyectos políticos que hagan que las salidas, aquí cuando temblemos, cuando todo sea difícil y más difícil, no sean nefastas. Pato, Gloria, Rafael Birguán y Natalia, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Vamos a ver la siguiente nota que tiene que ver con, con lo que está ocurriendo dentro de Chile Vamos, momentos de tensión que incluso acarrean al presidente y al gobierno también a tomar decisiones tironeadas, cuando uno pudiera esperar que en estos momentos difíciles haya una coalición completamente jugada y detrás del presidente y sus ministros. Pero no es lo que vemos realmente en el día a día, mire. Han sido duramente golpeadas. Una imagen que para el gobierno y Chile Vamos era clave, el anuncio para apoyar la clase media donde estuvieron todos los partidos del bloque oficialista, aunque solo un presidente de las tiendas, Hernán Larraín Mate, timonel de Evópoli, el único partido que el viernes celebró la promulgación de la ley del límite a la reelección sin veto. Uno de los temas que ha puesto nuevamente en tensión las relaciones entre los partidos y el comité político. Nos agota un poco este zigzagueo en las decisiones políticas que va tomando, esta falta de conducción que en ocasiones la vemos bastante confusa. Conducción confusa, dice la presidenta de la UDI en un comité político donde el propio gremialismo ha dicho sentirse subrepresentado, división que se marcó con mayor fuerza por la presión para vetar la ley del límite a la reelección. En una decisión de Estado, como es promulgar una ley, que le corresponde única y exclusivamente al jefe de Estado, que es el presidente de la República, lo que corresponde es respaldar esa decisión. Respuestas que no calmaron las aguas en un oficialismo donde también ha existido reparos internos por la ley de postnatal de emergencia. Para algunos sectores, una normativa populista. Yo quisiera hacer un llamado a los partidos de Chile Vamos, y en especial a la UDI, en que no critiquemos al gobierno por las decisiones que está tomando. Llamado a calmar los ánimos, que también fue parte de la media hora de conversación que tuvo el presidente con los representantes de los partidos que llegaron este domingo a La Moneda, donde se pidió enfocar los esfuerzos en lo que los une más que en las diferencias. Pero la ropa sucia se lava en casa. Nosotros no queremos que en nuestra coalición entre el germen que destruyó a la concertación. Desde las directivas TRN y la UDI, eso sí, hubo algo más que decir. Una nueva etapa entre nuestra coalición y el gobierno. Una nueva etapa entre los propios partidos de Chile Vamos. Porque hay chilenos que se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales y que sin duda tienen problemas mucho más importantes que las pequeñeces o las diferencias que hemos mostrado durante estos días. Para poder salir adelante necesitamos un capitán, un barco que tenga firme el timón, que vaya y que demuestre claramente hacia dónde quiere ir con toda la capacidad para poder conducir adecuadamente este proceso. Nueva tensión en los partidos de Chile Vamos y La Moneda que para muchos debe quedar zanjada este lunes en un nuevo comité político. Lo importante, dicen, es centrarse en los acuerdos para avanzar cuanto antes en la ayuda a la clase media anunciada por el gobierno. Bueno, nos acompaña esta noche en estudio el presidente de la Tsunami y un dirigente o un ejecutivo de larga trayectoria en el mundo minero, tanto en lo público, en lo privado, ahora en lo gremial, presidente de la Tsunami, Diego Hernández. Diego, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías.
Antes de las preguntas generales del aporte que puede hacer la gran minería a la crisis que estamos, sobre todo sanitaria y luego económica, me gustaría partir por que comentara la declaración que hace el alcalde de Calama, que podríamos decir, junto con Antofagasta, son como las grandes ciudades mineras o las grandes capitales mineras de Chile, Daniel Augusto, que sostiene que en la ciudad, en Calama y en la región se impuso una mirada económica por sobre la sanitaria. Pero escuchémoslo. Estamos liderando todas las peores cifras de toda la macrozona norte y si no del país, tanto en contagios como tasas de letalidad. Junio pasado fue el más letal de toda la historia en nuestra ciudad, además de la cantidad de casos activos por cada 100.000 habitantes. Un 44% de los casos activos que tenemos en nuestra zona está en la gran minería. Por lo tanto, hoy es el momento de tomar decisiones, cerrar el aeropuerto por 14 días y reducir a su mínima expresión las dotaciones de las trabajadoras y trabajadores de la gran minería. La única forma que tendremos de parar esta curva de contagio que mata a Calama. Diego, ¿le parece una buena idea, por ejemplo, cerrar el aeropuerto de Calama y restringir a su mínima expresión la actividad minera? No, no me parece una buena idea. Yo creo que todas las restricciones hay que hacerlas con un objetivo bien claro. Creo que la minería, la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería han tomado todas las medidas para el control de las infecciones, de la pandemia. El caso de Calama es un caso especialmente complejo, y es porque varias minas, todas las minas de Codelco, Chuquicamata, Ministro Ales, Radomiro Tomic y Gavi, incluso el Abra, que es una mina de Freeport, el personal que trabaja en esas minas vive o pernocta en Calama. No son minas que tienen campamentos. Entonces, la gente va y se desplaza de la mina a Calama todos los días. Y naturalmente que es mucho más complejo poder controlar, filtrar, porque en la mina se puede controlar cuando el personal está dentro, pero no se puede controlar cuando el personal se va y está en su casa. Y creo que el alcalde también tiene que reconocer que la gente le ha costado ser disciplinada en Calama y en Antofagasta. En Antofagasta, cuando hubo una cuarentena, después se levantó la cuarentena y se veía en las noticias, lo podías ver, toda la gente saliendo a la calle, etc. Entonces, es complicado para las mineras poder discernir qué es lo que pasa dentro de la mina y qué es lo que pasa fuera de la mina. Bueno, pero en el caso de Codelco, que usted le tocó dirigirlo en un momento, además, ¿no existe la posibilidad de hacer, volver o reinstalar campamentos para evitar ese flujo diario, para no afectar la actividad, por ejemplo? Sí, pero ¿Hay una falla ahí de Codelco? Sí, pero eso no puede hacerse de un día para otro. O sea, lo ideal en tiempos normales es que la gente viva en su casa y trabaje en la mina. Pero estos no son tiempos normales. Sí, pero tú no puedes improvisar un campamento. Después, la otra cosa que las empresas mineras han hecho es suspender los proyectos. Y eso ayuda mucho porque los proyectos, hay mucha gente que trabaja ahí, que entra y sale, y de todo Chile. Entonces, los proyectos están casi todos suspendidos. Y los últimos que han suspendido proyectos es Codelco en el Teniente y también en la mina subterránea de Chuqui. Diego, usted dice, no se puede improvisar un campamento de la noche a la mañana, por lo tanto tenemos que seguir con estos flujos. Pero hay un montón de otras industrias que, dado que no pueden cambiar sus formas de comportamiento, sencillamente se suspendió la industria. Tiene que ver con que la gran industria del cobre es imparable. Entonces, aquí viene la frase del alcalde de Calama, donde dice que aquí prevalece una mirada económica por sobre la sanitaria. No, porque las minas y los trabajadores están haciendo un esfuerzo enorme para que haya menos gente que esté trabajando en la mina. Hay menos trabajo presencial. Hay faenas que están trabajando con 40% del personal, otras con 50% del personal. Se han tomado todas las medidas sanitarias. La minería yo creo que ha sido ejemplar en establecer los protocolos sanitarios. No somos infalibles, pero se ha hecho un esfuerzo enorme y ha resultado, en general.
Y en el caso de que haya una faena donde efectivamente se disparan los contagios, la empresa va a parar porque no va a poder no va a seguir, ¿eh? Porque creo que todas las empresas mineras son responsables. Ahora, el sector tiene 11 fallecidos y tiene 2.000 contagiados, según indicaron los sindicatos que reportan, el sindicato Codelco que reporta para el COVID en esta cifra que es bien fuerte, 2.000. Y además la zona de Antofagasta y Calama tiene cifras bien tremendas, ¿eh? Tiene 212, Antofagasta, 212,6 activos por cada 100.000 habitantes. Calama 427, es de las ciudades que tienen más por 100.000 habitantes. Sin duda, y se ha disparado ahora último. Sí. ¿Eh? Entonces, julio y agosto van a ser 2 meses bien complejos, porque la pandemia tiene un ciclo y ellos empezaron más tarde y ahora están en un crecimiento muy, muy importante. El Perú en un momento paró la minería sencillamente. ¿Sí? ¿Hay alguna posibilidad, usted ve, que si la situación se agrava en la zona norte, pare la minería del cobre en Chile? Yo creo que la minería debería parar si es que se justifica parar. ¿Y hoy no justifica? Y hoy, en general, no se justifica. Ya. Puede haber casos, como los de Codelco, que es un poco más complejo porque la gente, es lo que yo decía, no lo voy a repetir. Entonces es más difícil controlar, pero las otras faenas que tienen campamento se ha hecho un control y tiene buenos resultados. Ahora, nosotros podemos responsabilizarnos por lo que pasa en la mina, no por lo que pasa en la ciudad. Entonces, ¿y usted cree que hay más responsabilidad de la ciudadanía que de las mineras? Mira, cuando empezó esto... Por esta cifra me refiero. Cuando empezó esto, la reacción de la gente y de las comunidades más chicas, donde hay una mina, era que los mineros iban a traer los contagios. Pero las empresas tienen mucho más recursos que el fisco para poder controlar y hacer los test. Y tiene una cultura de seguridad en las faenas que lo requiere la industria mundial, que son también somos mucho más disciplinados porque los trabajadores están acostumbrados a tener reglamentos, a todos los temas de seguridad. Entrar en una mina es súper difícil. Eso ayuda mucho, eso nos ha ayudado mucho. Ahora, como digo, eso no garantiza que no va a pasar nada, ¿eh? Pero si pasa algo, la reacción va a ser rápida, se va a aislar a las personas y se van a tomar todas las medidas necesarias. Y volviendo al tema de Perú, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó? En Perú cerró las minas y otras industrias y ahora las está reabriendo, ¿eh? Porque Perú está reabriendo la economía porque no puede continuar con la economía parada, ¿eh? Porque la cantidad de problemas que eso genera es enorme. No son problemas económicos, son problemas sanitarios también. Y sociales. Y sociales. Entonces, hoy día las minas peruanas están retomando sus actividades y si tú ves los contagios, tú ves los índices que tienen, son peores que los nuestros. Diego, si hoy vemos que la autoridad de Calama dice lo que dice, escuché hace una semana a la alcaldesa Antofagasta también pidiendo hibernación, y hay parte de la población que pide también bajar más la actividad minera. Uno puede leer desde aquí de Santiago el que no hay mucho arraigo ni mucho cariño en la industria minera. Uno podría decir que Chile completo estaría detrás de que lo último que se parara sería la industria minera por cuánto reditúa nuestra economía. Entonces, ¿cuánta autocrítica se hace el sector minero? Le toca representarlo aquí frente a la audiencia, a que no tenga ese raigambre en la ciudadanía, que no sea todo lo querido y respetado que debiera ser. Entiendo que hay países como Australia, por ejemplo, donde hay mucha más cercanía, más cultura minera del resto del país, dado el peso específico que tiene su economía. A ver, yo creo que cuando uno hace encuestas, efectivamente en la segunda región tú puedes demostrar que haces varias preguntas, ¿eh? Y la última pregunta es
le gustaría que su hijo, su marido trabajara en minería, y el 95% te va a decir que sí, porque es la actividad de la zona. Conocen, sí. O sea, sin minería... Pero muchos los ven como los ricos, como los contaminantes, como una empresa que está por allá. ¿Asumen algo de eso ustedes? Mira, es difícil. Es difícil. No digo que necesariamente sea todo eso verdad, pero esa es la percepción. No, no es verdad. No es verdad, porque la gente, como te digo, la gente que no está trabajando en minería te puede hacer esa crítica. La gente que trabaja en minería, que son muchos, están contentos con su empresa. Es lo mismo de pasan muchas encuestas eso, con los políticos. Lo que pasa en, claro, los políticos Chile, locales en versus casi los todo, políticos nacionales. Pero la minería ha hecho en los últimos años, y sigue haciendo y va a seguir haciendo, un montón de esfuerzos para trabajar junto con las comunidades y todos los grupos de interés. ¿Cómo se afectará la minería del cobre con la recesión mundial que ya asoma y que ya está aquí, en realidad, más que ya tocó la puerta? Mira, yo creo que primero, este año es muy difícil saber cuánto va a caer la demanda y cuánto va a caer la oferta. Pero hasta ahora la primera preocupación fue va a caer la demanda, y la segunda preocupación es hoy está cayendo la oferta. Y es difícil ver si está equilibrado o no, pero nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que este año puede haber un superávit de producción, pero que no va a ser muy grande, va a ser relativamente pequeño. Ahora, cuando paró China, empezaron a subir los inventarios del cobre en bolsa, etc. En abril llegaron a 600.000 toneladas entre las 3 bolsas de Nueva York, de Londres y de Shanghái. Y hoy día ya bajaron a menos de 400.000. Entonces, la actividad en China se retomó y el consumo de cobre volvió a aumentar. Ahora, es difícil poder predecir, y el precio que estaba bastante bajo, llegó como a 2.20, hoy día está a 2.73 el viernes. Y, o sea, para poder seguir tirando de la economía, porque vimos un IMASEC que cayó 15,3, pero el IMASEC minero subió 1,2. Claro, porque ¿Podrá ser capaz la minería del cobre, sobre todo, tirar del carro de una economía que está bastante en pana? Bueno, eso es lo que nosotros consideramos como nuestro deber en una situación como la actual, ¿no? Es poder mantener la continuidad operacional, cuidando la salud de los trabajadores, de las comunidades, de los colaboradores, como se ha hecho, y mantener la cadena de pago. Y hasta ahora lo hemos logrado. ¿Qué es el momento, Diego Hernández, de la minería chilena, de, no vamos a decir refundar, pero sí de una gran reforma, de subir los estándares, las capacidades de generar más valor agregado, de generar desde Chile un clúster productivo, no solo productivo, sino que también de prestaciones de servicio, en general, que Chile sea el epicentro del cobre en el mundo, que esa es una tarea pendiente? ¿Este es el momento de esa reforma o no? A ver, yo creo que se ha hecho mucho más de lo que en Chile la gente sabe o se imagina. Toda la minería chilena es de clase mundial, porque los proyectos chilenos Escondida empezó el año 91 a producir, y ahí para adelante un montón de minas se fueron construidas y se establecieron. Entonces, toda la minería chilena hoy día tiene los estándares mundiales. O sea, una mina chilena podría estar en Australia, podría estar en Canadá, y no sería muy distinta, ¿no? Pero ese macroambiente o ese espacio donde no solamente está la explotación de la minería, sino que seamos aquí los campeones mundiales de exportar cosas con minas o de maquinaria minera. Hay ahí un mito, que es el valor agregado en la cadena del cobre. Entonces dice, mira, ¿por qué exportan concentrado? ¿Por qué no exportamos cobre? Cobre en cato, una parte se exporta en cato, otra en concentrado. Y después decir, pero ¿por qué no lo industrializas y exportas productos de cobre? Te voy a hacer una analogía, ¿no? Es como si el país produciera trigo, ¿no? Y te voy a decir, oye, pero ¿por qué exportas trigo? Deberías exportar harina, ¿no? Bueno, el flete de la harina es mucho más caro, ¿no?
Y después te podría decir, pero con la harina se hace pan, entonces exportemos pan. Bueno, exportar pan es mucho más caro que exportar trigo, o sea, es imposible. Pero también tiene otro retorno. Sí, pero tú no vas a poder exportar pan para que en Europa o en China se coman el pan chileno, porque ese valor agregado... Salvo que nosotros estemos comprando pan desde China. Pero nosotros no estamos. Pero estamos comprando un montón de estas cosas con cobre que salió de Chile. Pero no sé, yo no digo que no se haya hecho nada, pero podríamos hacer más, esa es la pregunta. No, espérate. Entonces lo que sí la estrategia es y debe continuar siendo, es decir, mira, nosotros somos país minero, somos buenos en minería, entonces desarrollemos la industria que le sirve a la minería del cobre. Y eso es lo que se llama el clúster minero, claro, etcétera. Entonces, tú tienes ejemplos importantes. Tienes empresas chilenas que, por ejemplo, producen y son grandes productores de bolas de molienda en Chile, en Perú, en China. Hay empresas chilenas que están en China. ¿Se refiere a empresas privadas y lo último que usted estuvo Empresas ahí? privadas. Sí, y usted estuvo y salió. ¿Y qué vio en Codelco? Codelco, que esta empresa pública, todos nosotros, ¿es la empresa que está al estándar mundial que usted desearía o que también es un momento quizás para reformarlo? No, Codelco es una empresa, es una buena empresa minera. El único problema que ha tenido Codelco es el dueño, porque el dueño, que es el Estado, no se lleva todas las utilidades y no ha dejado plata para poder reinvertir. Y eso provocó una situación donde Codelco finalmente tuvo que hacer una serie de proyectos que algunos están terminados, otros están en ejecución y otros hay que hacerlos después. Y finalmente la empresa entonces terminó teniendo una deuda que es muy grande. Perfecto. Diego Hernández, presidente de la Tsunami, quiero agradecer mucho por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a debatir aquí a la vuelta entre varios proyectos que están en discusión. Fuad Chahín, Mario Desbordes, presidente de RN y de la Democracia Cristiana, o al revés, para conversar aquí a la vuelta de este corte, que es breve, en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos acompaña Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, buenas noches. ¿Cómo estás? Mario Desbordes de RN. Muy buenas noches. Me da un segundito, Fuad. ¿Cómo está el ambiente ahí en Chile Vamos? ¿Mañana va el comité político? Hoy día no estuvo usted en el lanzamiento del plan de clase media. No, ni la COCA ni yo, porque ya nos habíamos comprometido antes con un programa de la competencia. Ok, ya. O sea, no tuvo que ver con ninguna señal. No, en absoluto. Estábamos en Canal 13 a esa misma hora los dos. Y mañana no asisto yo al comité político, que es el normal, porque tenemos una actividad de la Internacional Demócrata de Centro con el presidente del Partido Popular de España, entonces ya me había comprometido a estar ahí. Pero el presidente tiende a hacer una reunión con los presidentes de partido y por supuesto que asistiré. La Internacional de Centro, la IDC, sí, en la cual los dos participan, la DC y RN. Así es. Pero aquí ustedes no están en la misma coalición. No. Y una de las cosas que los divide quizás quedó súper marcado hoy día. El presidente de la República presenta un plan para la clase media y ese plan básicamente son, el corazón, créditos blandos, que es lo que RN había propuesto el domingo pasado. Y ustedes dicen, no más endeudamiento. Y van a insistir con el retiro del 10% de las AFP. Fuad Chahín. Bueno, yo creo que en primer lugar estas medidas llegan tarde. Yo creo que la clase media, una clase media frágil, sobreendeudada, yo creo que lo que hoy día define a la clase media es un sector de nuestra sociedad marcado porque ha logrado salir de la pobreza, pero que está absolutamente endeudado y que por lo tanto es frágil, disminuye su ingreso y vuelve a caer en la línea de la pobreza, es incapaz de pagar sus deudas y por eso es que es tan importante que no los dejemos solos, porque además es el sector de nuestra sociedad que nos llena de orgullo, que con mucho mérito, con mucho ñeque ha logrado salir adelante y por lo tanto no podemos permitir que caigan nuevamente en la pobreza, que pierdan todo lo que han logrado. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Es simplemente más endeudamiento. Eso sí, que el crédito sin interés, que no pasa por la banca, que pasa por el Estado y que si no se puede pagar a los 4 años se condone, me parece una buena medida. Esa es una medida que a mí me parece, por las condiciones que se dan y que no pase por la banca, son importantes. Pero
el que, por ejemplo, para los estudiantes universitarios es seguir endeudándole la solución, o sea, que vuelvan a postular a endeudamiento, a crédito, nos parece una mala solución. Yo creo que tenemos que ser capaces de ampliar la gratuidad a propósito, ¿no es cierto?, de la pandemia para quienes hoy día no tienen posibilidades de pagar, o becas, pero darle efectivamente un alivio directo. Juan, el préstamo blando, contingente al ingreso, que pasa por tesorería y no por los bancos, ¿le parece bueno? Porque gran parte de la oposición dice, no, esto es una locura, incluso cuando dijeron que era casi inmoral seguir endeudando, incluso en estas condiciones. ¿Usted suscribe? Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando uno... La única propuesta que tiene el gobierno en general son más deuda. ¿Ah? Para en la cambio, clase media. para la clase media. Y yo creo que indudablemente que nosotros creemos que aquí tenemos que tener una mezcla, ¿no? Reprogramación de deuda, créditos sin interés para los estudiantes, ayuda directa, transferencia, gratuidad, que no se sigan endeudando nuestros estudiantes. Nosotros hemos planteado también al menos la condonación de los créditos universitarios, además vigente durante el tiempo que dure el estado de excepción, ¿ya? Otra de las medidas que a nosotros nos parece que está insuficientemente explicada y que las condiciones van a hacer que queden mucho fuera, tiene que ver con la reprogramación de los créditos, porque la reprogramación no es a 0% de interés. Entonces, lo que estamos haciendo es un nuevo negocio para la banca con la reprogramación de los créditos hipotecarios, cuando eso deberá ser 0% de interés por ley y que además, ¿no es cierto?, se incorpora los créditos de consumo y que la exigencia de que no tengan mora por más de 29 días, eso hay que discutirlo completamente. La clase media dejó de tener los ingresos que tenía antes hace 3 meses y por lo tanto muchos de ellos ya tienen una mora superior a los 29 días. Una mora distinta anterior. Y por lo tanto creo que es insuficiente sobre la base solo de más deuda y tardía y sobre todo sin conversar. A mí me parece que esto debería haberlo conversado con la oposición, el gobierno y haber buscado un acuerdo. Y yo, a propósito que ahora va a intervenir Mario, creo que debiéramos nosotros ponernos rápidamente de acuerdo y pedirle al gobierno que nos convoque a conversar, tal como ocurrió con el acuerdo de hace 3 semanas, para poder tener un plan concordado. Mario. Mira, primero valorar que haya anuncios para la clase media. Tampoco se conversó con los partidos de oposición. Nosotros hicimos una propuesta y hoy día nos enteramos de lo que el gobierno hacía. Buena parte de lo que Renovación pidió está, cierto, en general reflejado en lo que se planteó hoy día. Hace 2 semanas atrás, después de analizar el acuerdo que llegó gobierno y oposición, que es muy buen acuerdo, un acuerdo en donde el ministro Briones, ¿cierto?, y todo el comité político se empeñó en una propuesta que fue mucho más allá de lo que muchos esperaban y que recoge además buena parte de lo que habían planteado los economistas que conversaron con el Colegio Médico. Bueno, después de analizar eso, llegamos a la conclusión varios de que estaba fuera un sector importante de la clase media. Por eso puse sobre la mesa la posibilidad de estudiar, esa fue la frase, estudiar, ¿cierto?, la posibilidad de usar parte de los fondos de pensiones, lo que desató un vendaval de críticas, acusaciones de populismo y otras cuestiones más. Nosotros lo hemos planteado hace 2 meses nosotros. Sí, nosotros no lo habíamos planteado y tenemos varias propuestas en la bancada porque estábamos a la espera de mirar bien el acuerdo grande y ver si es que estaba cubierto o no gran parte de la clase media. ¿Con esto que se planteó hoy día queda cubierto y queda desechado para ustedes la posibilidad del retiro del 10%, Mario? Yo creo que es un tema que hay que seguir discutiendo con responsabilidad. No es el ideal, ojalá no fuera necesario jamás tocar los fondos de pensiones, siempre haya alternativas mejores que esa, pero cerrarse completamente me parece que no corresponde. Yo creo que es un tema que hay que analizar más adelante, no hoy día. Yo creo que hay que ver cómo funcionan estos créditos. Cuando yo lo planteé, incluso me dijeron, no, si con lo que ya tenemos basta, me lo dijo el presidente Bópoli, por ejemplo, y ahí, bueno, hubo algunas diferencias de opinión más o menos importantes, porque era evidente que no estaban. En el análisis de ellos sí estaban. Ahora, lo de hoy día demuestra que no lo estaban, que era evidente que no. Respecto del plan de hoy día, creo que es un buen plan. Concuerdo con Fuad que los 29 días no me calzan, tampoco eso es morosidad. En estricto rigor, la mora no alcanza a entrar en mora ese crédito. Ojalá hablemos de 3, 4, 5, 6 meses, porque la gente que no está pudiendo pagar no lo está pudiendo hacer hace un buen rato, no es ahora. Pero esos son detalles que hay que revisar. Lo otro es quizás subir la puntería en respecto de los créditos, siempre contingente al ingreso que tenía la familia o la persona. Creo que las transferencias que han planteado la oposición, por ejemplo el PS, aumentar el IFE, ya están en el límite, porque ¿cómo lo hago para darle, no sé, a todos un IFE de 2 millones por grupo familiar? O sea, ¿cuánto cuesta una medida como esa?
Yo creo que el ingreso familiar de emergencia, para hacerlo más claro, es una buena medida. En 100.000 pesos por persona alcanza a cubrir una buena parte. A eso hay que sumar los seguros de cesantía, sumemos ahora los créditos. El FOGAPE, creo que hay que, entre todos, tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando con el FOGAPE. Frío, ¿cierto? Sin ninguna compromiso que no sea el de ayudar a las pequeñas, medianas empresas y las grandes empresas también. Si de repente dejamos fuera a las grandes empresas que también están hasta el cuello, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque no ha sido una buena medida, perdón, al revés. Ha sido buena para un sector, pero no ha funcionado para el comercio, para el turismo, para la gastronomía, para la agricultura. Ahora nos han pedido reunión urgente los quienes tienen, por ejemplo, jardines infantiles, que también me dicen que no les han dado un solo crédito. Todavía muchos bancos siguen pidiendo que la persona no tenga morosidades. Si está pidiendo plata es porque tiene problemas, pues si no, no te va a ir a pedir un FOGAPE. Por lo mismo, en algún minuto planteamos la eliminación del boletín comercial desde octubre a ahora. También nos dicen que eso destruye la economía, etcétera. El 2012 se hizo y no destruyó la economía. Y por Dios que le sirvió, por último, hasta como alivio psicológico a mucha gente. Por lo tanto, yo creo que hay que ver cómo funcionan los anuncios de hoy, lo más rápidamente posible, sentarnos con la oposición, gobierno y oposición para... Mario, la oposición pide más transferencias versus créditos porque es más fácil ser oposición en este caso y pedir más. ¿Crees que hay una ventaja política, por así decirlo? Yo no lo veo desde ese punto de vista, al menos en la DC, PPD, PS, PR, que siento que, no sé, en realidad, el RD también trata de ser bastante responsable. Hay otro sector de la izquierda más dura que bloquea todos los proyectos, que exige que aquí haya un gasto que es muy superior a las capacidades, creo yo, de Chile, que quieren soluciones para hoy día y después veremos lo que pasa mañana, pero yo no veo esa disposición a lo que fue la concertación, digamos, al revés. Es legítimo, yo me gustaría que me explicaran cómo, y lo digo en serio, sinceramente, para ver de qué estamos hablando, porque si uno dice, mire, para la clase media también un IFE, o sea, un ingreso familiar de emergencia, una transferencia pura y dura, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le entrego a una familia que ganaba 2 millones de pesos y a la familia que ganaba 400, solo 400? Es como raro, ¿no? ¿Cómo se hace, Fue? Sí, mira, para que no sea regresivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo por mejorar el IFE, que está orientado justamente a los sectores más vulnerables, ampliando la cobertura, por cierto. Creo que eso es muy importante y para la clase media yo creo que está bien orientado el tema del crédito porque no pasa por los bancos, no tiene interés. Me parece que la reprogramación es un traje a la medida de los bancos, tal como está hecho. Lo que le va a permitir es sanear su cartera morosa, pero no va a ser un alivio realmente para las personas y eso es una medida que yo creo que hay que discutir y ¿Los bancos están sacando ventaja de esta crisis? A mí me parece que sí. Yo creo que el comportamiento de la banca ha sido derechamente inmoral. Mire, el año 83, después de la crisis del 82 al 83, no solo el Estado tuvo que gastar 35 puntos del PIB, sino que se le quitó el 10,6% a los jubilados para salvar a la banca. Y hoy día, ¿no es cierto?, la banca no es capaz de hacer un esfuerzo para salvar al país, para salvar a la familia. Mire lo que pasó con el FOGAPE, aún con garantía del Estado, ¿no es cierto?, le presta la plata a los mismos clientes de siempre prácticamente, sectores completos de nuestra economía, como el turismo, la agricultura, todos los sectores, ¿no es cierto?, que tienen renta presunta, etcétera, todo fuera, los colectiveros, los taxistas, los transportistas escolares. A mí me parece que eso es absolutamente inmoral, el comportamiento que tenemos. También? Y hoy día, el Banco Estado dice que está entrando hoy día creo que se le está dando un nuevo impulso al Banco Estado, pero eso es lento, no todo el mundo es cliente del Banco Estado, mucha gente es cliente de otros bancos, tiene garantía en otros bancos y por lo tanto esto nuevamente se plantea como un acuerdo con la banca. Yo creo que ya está bueno pedirle favores a la banca. El Estado tiene que cumplir un rol de regular. ¿Intervenir en la banca? No, regular, pues sí, para eso está la posibilidad de legislar, de poder establecer una ley, una reprogramación por ley sin intereses, ¿no es cierto?, con condiciones que realmente sean favorables, sin ponerle requisitos incumplibles a los que realmente estén en problemas. Lo otro que me parece a mí que hay que mejorar es el subsidio al arriendo, 150.000 pesos, perdóneme, pero yo le pregunto a cualquier persona de clase media, ¿quién está pagando de arriendo 150.000 pesos? No, eso es no conocer efectivamente la realidad. Y por último, yo creo que, a propósito de algo que decía Mario, mire, hoy día están restringiendo los requisitos de evaluación de riesgo para ver dónde se invierten las platas de la AFP. ¿Por qué? Porque quieren utilizar las platas de nuestros trabajadores, nuestros cotizantes, para salvar a las grandes empresas que están en problemas sin ni siquiera evaluación de riesgo. Pero resulta que cuando se quiere utilizar parte de esas platas para salvar a los dueños de la plata, que son los trabajadores, que son los cotizantes, que son los ahorrantes, entonces ahí el ministro del Interior dice, o sea, de Hacienda dice, se cierra la puerta. A mí me parece que eso
Pero es algo que esto hay que discutir porque hay mucha gente que aún... Pero hay una diferencia entre prestar plata con una tasa de interés que sea retorno para el ahorrante de pensiones y otro sacarlo sin tener claro cómo devolver esa plata y que tenga justamente efectos para el ahorrante. Perdón, aquí hay dos cosas, porque lo que están haciendo es que justamente no haya evaluación de riesgo. Entonces, si se pierde esa plata porque las empresas después no son capaces de devolverla, como ocurrió en muchas ocasiones, lo vimos en el caso de la Polar, donde los mismos que recomendaban invertir ahí, digamos, para poder meterle plata a la empresa, su cartera propia la sacaban. ¿Y quién pagó el costo? La AFP. Pasó en el caso Cascada. Aquí estamos llenos de conflictos de intereses y aquí estamos bajándole las barreras para que las platas de los cotizantes, los trabajadores, vayan a salvar a las grandes empresas en riesgo. Si después pierden, ¿quiénes van a perder? Los trabajadores. Sin embargo, les cerramos la puerta siquiera para poder discutir que puedan sacar una parte de sus ahorros, porque mucha gente igual va a quedar fuera de esto. Y por lo tanto, a mí me parece que para ellos, el que puedan utilizar parte de esos recursos y que lo puedan devolver después o con mayor cotización en el largo plazo. Pero lo tienen que devolver ellos o el Estado. Es que, ahí también hay una gran diferencia. Yo planteo aquí que tenemos que tener las dos alternativas, porque si es que alguien está cerca de su edad jubilar y que, por ejemplo, no vuelva a tener un empleo remunerado, todos sabemos que cuesta que la gente mayor después de los 55 años los contraten, etcétera. Bueno, ahí tendrá que el Estado devolverlo con un bono de reconocimiento, en otros casos tendrá que ser con un 1% adicional de cotización para no afectar la pensión. O sea, aquí en mentira se puede buscar esta solución mitigando el efecto en la pensión. Pero podría ser mucho es la más última, porque Mario, que lo criticaron mucho en su sector, dijo que era una alternativa como última ratio, la de la AFP. ¿Ustedes creen que hay que hacerlo ahora ya o esperar cómo funciona este paquete, por ejemplo, de préstamos blandos? A nosotros nos parece que la clase media no puede seguir esperando. Y yo creo que hay que abrir las distintas alternativas. Usted ve que este crédito no es para todos. Hay un conjunto de condiciones para que pueda acceder a este crédito. Y por lo tanto es ahí, en las condiciones donde empezamos a dejar a mucha gente que está en problemas fuera. Y yo creo que hay que abrir también esa alternativa. Acá no hay una sola bala de plata que resuelva el problema de la clase media, porque es muy diversa, es muy heterogénea y es muy frágil. Y por lo tanto necesitamos ahora darle respuesta. ¿No? Ya llevamos 4 meses con la clase media esperando y la verdad es que está en una situación desesperada. Yo por lo menos soy partidario de incorporarlo también como una alternativa para quienes no puedan acceder al otro conjunto de propuestas que se han planteado hoy día y que hay que mejorar también y perfeccionar. Lo primero, es urgente ir en ayuda de miles de familias, de todos los segmentos que están hoy día pasándolo muy mal, de pymes. El crédito incluye incluso a las empresas unipersonales. Eso también es un avance, no estaban dentro de los FOGAPE. La banca comercial, bueno, ha hecho gestos, postergación de crédito, etcétera. La banca comercial se debe al accionista, al ahorrante y un largo etcétera. Yo espero que hagan más esfuerzos, no hay duda. Hay bancos que ya anunciaron que postergaban 6 meses los créditos. Enhorabuena, ojalá pudiera hacerlo la banca completa. 2. Pero sin interés uno. Yo lo escuché del Banco de Chile. No, el sin interés yo lo escuché del BCI, el único que lo ha hecho. El Santander anunció 6 meses, pero bueno, no le hagamos propaganda a ninguna. No, si no es propaganda, es información. El BCI lo propuso al principio, el Banco de Chile creo que ahora lo amplió otro plazo. El Santander anunció 6 meses, por lo que estuve mirando, porque estuve en un debate sobre este tema. Es información, no es pero creo que el Banco Estado le toca un rol mucho más activo, muchísimo más activo que el que está teniendo. No es culpa del anterior presidente del Banco Estado, que obviamente tenía sus limitaciones. Hoy día, Sebastián Sichel, quien yo sé que va a hacer una muy buena gestión ahí, tiene otros permisos que no habían con el anterior presidente. Hoy día a la tarde me mandaba una nota una comerciante con un negocio de 50 años de 10 de julio, en donde le dicen que no puede acceder al FOGAPE porque tiene morosidades. O sea, sí, en la propia ley pusimos que no mirara las morosidades, pues, pero me manda el pantallazo, respuesta formal de Banco Estado, cuestión que tenemos que hablar con el Banco esta semana. Es evidente que hay que ser más activo a través de FOSIS también, a través de Cercotec, a través de INDAP para los agricultores, transferencia. Ahí estamos hablando de transferencia y el presidente lo anunció así, el presidente Piñera, y tiene que agilizarse eso. Respecto a las grandes empresas, muchas, 6, 7 meses sin ventas también, están con el agua al cuello, eso es verdad. ¿Se les deja fuera la ayuda? Yo creo que no. Pero obviamente tienen que tener el mismo tratamiento que tendría una pyme, quizá un poco más estricto. ¿Pero te parece que sea con la plata de los trabajadores reduciendo las barreras de riesgo como lo propone tu gobierno? No, estamos hablando de en el acuerdo, no está usando la plata de los trabajadores. No, pero que ahora en el proyecto que presentó lo que hace es justamente reducir, eliminar la exigencia, ¿no es cierto?, de la evaluación de riesgo que tienen que hacer para que sean AFP-ables los fondos para la AFP. Y para eso, ¿para qué? Para que le puedan prestar empresas riesgosas hoy día para salvarlas. Y si caen,
van a perder los trabajadores. Eso va a tener un impacto mucho mayor en las jubilaciones. Para allá voy, clarito, mira. Evaluación de riesgo y garantía. Se le debe exigir lo mismo que... Mira, y con un criterio mucho amplio, porque de repente aquí todo es de izquierda para un sector. Resulta que estuve leyendo ayer en detalle la propuesta, vuelvo a citarla, la presidenta Merkel, y ella en su programa de rescate establece participación en la propiedad de la empresa, participación transitoria en la propiedad de la empresa. Ese es el orden. Y lo deja clarito. Mire, yo le voy a prestar plata, pero usted tiene que tener un análisis de riesgo adecuado. Ok, si es mucho el riesgo, yo tendré que tomar una decisión conforme a eso, tiene que dejarme garantías. Y tercero, participación. Pero el tema de prestarle plata a la FP, entiendo que hay una superintendencia y un fiscalizador. ¿No hay evaluación de riesgo? No, luego lo están eliminando en la ley, la están modificando. Sí, luego en el tema de las cotizaciones previsionales. Empecemos por despejar áreas donde yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Hay gente que tiene muy poca densidad, muy pocos periodos cotizados y tiene 500.000 pesos, 1 millón, 1,5 millones de pesos y dejó de trabajar hace 10 años y ahí está esa plata en posada. Perfectamente podríamos acordar hoy día que todas esas personas con muy baja densidad que soliciten la devolución, porque no volvieron a trabajar sencillamente, o que ya, no sé, tiene 50 años de edad y ha cotizado 5 años, 10 años en total, esa persona va derechito al pilar solidario igual. Entonces, ¿por qué todos esos fondos que están emposados en las administradoras de fondos de pensiones, que incluso desde el punto de vista técnico echan abajo los promedios al final del día, esas platas se pudieran devolver? Técnicamente creo que es lo más razonable. ¿Ah? Y luego, bueno, yo quiero ver cómo funciona esto, que esto salga rápido, que conversemos rápido con la oposición y una vez que tengamos claro si es que se apuntó o no bien, yo ahí recién descartaría lo del 10%. Yo hoy día no lo descartaría, pero quiero ser claro, no, esto de que se reponga con recursos fiscales, yo creo que sí es muy regresivo. Y sí tiene derecho la persona que le llegó muchísimo menos plata a que me diga, oiga, ¿por qué no me pasó la misma plata a mí? ¿No es cierto? Yo creo que hay que buscar fórmulas, se han dado varias. La que planteó Josep Ramos, siempre en torno a monto, yo conversé con la gente de la Embajada de Australia, me mandó el detalle de lo que se hizo allá son $10.000 australianos en 3 cuotas, monto, que se reincorporen esos recursos, ya sea que la persona cotice 11% en vez de 10%, que la persona pueda trabajar un poco más, que es lo que plantea Josep Ramos, o que sea una suerte de autopréstamo. Pero primero veamos cómo funciona esto. Devolviendo el beneficiario de su propia plata a los recursos. Así es. Ustedes dicen que no. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, yo estoy de acuerdo que puede hacer con una cotización adicional que lo devuelva el beneficiario, pero por ejemplo, si alguien tiene 30 años, perfectamente y tiene un empleo formal, va a poder devolverlo y lo va a devolver además justoso. ¿Por qué? Porque eso es plata para su futura pensión. Pero el principio el que puede devolverlo tiene que devolverlo, sí, claro, no todo el Estado. Pero hay casos en que, así como también este crédito, si es que alguien no lo puede pagar en 4 años, el Estado se lo va a condonar. Así lo explicó el ministro hoy día y eso me parece bien. Si es que hay alguien que tiene, no sé, 55 años y que hace un retiro y no vuelve a tener un empleo formal, estable, y por lo tanto no lo alcanza a devolver a la edad de jubilar, bueno, ahí entonces el Estado tendría que hacerlo con un bono de reconocimiento. ¿Por qué? Porque si esa persona tuvo que utilizar efectivamente en este momento, en esta crisis, estos recursos, estos ahorros que tenía, fue porque efectivamente el Estado no estuvo en condiciones de poder garantizarle las condiciones mínimas para salir adelante a todo el mundo. Y ahí me parece que en esos casos tiene que ser a través de un bono de reconocimiento del Estado, como lo ha planteado la senadora Rincón. Entonces, yo creo que no puede ser exactamente una medida para realidades que son muy diversas. Yo también comparto que hay casos, hay personas que les faltan 2 o 3 años para jubilar y tienen 2 o 3 millones de pesos en su cuenta. Esos pueden sacar el 100% porque igual va a tener una pensión del Estado y por lo tanto a mí me parece que eso no es un ahorro que le vaya a permitir tener una jubilación autofinanciada y ya no tiene tiempo para poder seguir ahorrando. Entonces, se llegó a un acuerdo en la última semana en uno de los temas que había sido más complejos, que es el del postnatal, porque decían desde el sector oficialista que era regresivo, que se estaba ayudando a personas que en general tenían contratos, que tenían mejores niveles de ingreso y no a las chilenas y chilenos más vulnerables. ¿Les parece que este acuerdo cierra esta diferencia que había, que esto termina por cubrir las necesidades de estas familias que tenían que volver al trabajo, no tenían dónde dejar a sus hijos? Pero tenían que elegir entre trabajo y hijos, básicamente. Se suele decir que todo es populista, todo es regresivo cuando queremos echar abajo una propuesta. Yo te agrego una, que la gente que tiene APB, que son miles de familias, pudieran retirar parte o todo sin pagar el impuesto. ¿Eso no es muy regresivo?
Porque Es que todo es regresivo. liberar de impuestos y tiene un costo fiscal alto. Además. Todo es regresivo. Si para el economista tiene razón, todo es regresivo. ¿Pero quién tiene APB? ¿Los más ricos o los más pobres? No son los más ricos. Cuidado. Pero con en la relativa, ¿los más pobres son los más ricos? Cientos de miles de APB. No son personas ricas. Son personas que tienen ingresos medios altos. No ricos. ¿Son más ricos o menos ricos entre uno y otro? Para ver la escala. El concepto de rico te distorsiona todo. Tienen más ingresos, por supuesto. Por eso pueden ahorrar una cantidad distinta y esa persona pudiera necesitar hoy día, ¿cierto?, ante la emergencia, profesionales que ganaban 1, 2, 3, 4 mil pesos y están hoy día en cero. ¿Tú crees que le van a servir los 650 lucas? De verdad, no le va a servir. Entonces, ¿qué alternativa le doy a esa otra persona que también está hasta el cuello? Pero bueno, es regresivo, pero en este minuto habrá que tomar algunas medidas que en el papel aparecen regresivas, pero que tienen hoy día, al día de hoy, cero costo para el fisco, porque el fisco no tiene considerado ese impuesto, no lo va a cobrar. Lo tiene considerado como no cobrado, no pagado. Bueno, respecto del tema respecto del tema del postnatal de emergencia, yo valoro que se pusiera ese tema con mucha fuerza sobre la mesa. Hay miles de mujeres que con razón no se atreven a volver a trabajar o que no tienen con quién dejar al niño, atreviéndose ella. Y hay un problema grave porque además esta historia de que el coronavirus no te tocaba a los niños, a las guaguas, está hace rato ya en duda, ¿no? El síndrome de Kawasaki y una serie de otras consecuencias, ¿no es cierto? Creo que la propuesta a la que se llegó es buena, valoro el trabajo, no sé, yo nombro a mis diputadas, Marcela Zapata, Paulina Núñez, la senadora Goich, que hizo la propuesta concreta para hacer. Pero costó mucho, incluso los acusaron de populistas porque se saltaban las normas, la Constitución. No. Mira, es bien injusto ese debate, porque te lo dicen personas que han presentado proyectos inconstitucionales. Cuando a mí, no sé, no los quiero nombrar, pero el liderazgo importante de mi coalición dicen, oiga, este es un debate entre populistas y que hay gente seria, gente que respeta la Constitución y gente que no la respeta. Y tú le dices, bueno, si tú has presentado proyectos inconstitucionales y tu proyecto estrella inconstitucional. ¿A qué se refiere, Mario? A varias personas, si no es uno solo. No es uno solo. Entonces, yo supongo que el que va a hacer esa acusación no ha presentado nunca uno. Yo no he presentado nunca uno. Yo, Mario Desbordes, diputado, que yo recuerdo. Estuve revisando por si acaso, pero no he presentado proyectos inconstitucionales, no lo hago. Pero yo espero que este debate se dé en otro tono, no ensuciemos más la política, no sé. Mira, a mí me parece que, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Más allá ojo, de... Un detalle, a este proyecto sí se le dio admisibilidad en la Cámara, ojo, pasó por la revisión de admisibilidad, el del postnatal de emergencia. Sí. Estaba declarado admisible por la Secretaría de la Cámara. Pero más allá de eso, mira, yo creo que ¿cuál es el problema? Tuvieron que pasar 100 días para que el gobierno se sentara a conversar. 100 días. 100 días con las mujeres esperando. 100 días con mujeres que tenían que optar o volvían a trabajar arriesgando la salud de su hijo o se quedaban cuidando a su hijo porque además no tienen dónde dejarlo y tenían que renunciar al trabajo. El gobierno que prometió que los niños iban a estar primero en la fila. ¿Y la discusión cuál era? Si es admisible o no es admisible el proyecto. ¿Por qué no nos sentábamos a conversar sobre el mérito del proyecto? Sobre los temas de fondo. Se sentaron a conversar y en poco tiempo se buscó una solución sobre una base efectivamente de una propuesta que trabajó la senadora Carolina Goich y que tuvo el apoyo, el trabajo de la senadora Rincón, tuvo la senadora Proboste, la diputada Joana Pérez, bueno, nuestra vicepresidenta, la mujer ahí, Camila Aguilera, organizó a tantas mujeres, trabajaron impulsando esto. 100 días de presión, de organización en las redes sociales, se descalificó completamente el proyecto. Y fíjese que cuando se sentaron a conversar y a ver cuál era el problema y cómo se resolvía, en 48 horas se resolvió. Es a través de licencias médicas. No, pero una licencia preventiva. ¿Ya? Una licencia preventiva que no se puede rechazar y por lo tanto es muy distinto a transformar esto en una enfermedad. Yo quiero decir, cuando usted va para ocupar el postnatal normal, el médico le da una licencia y tiene derecho al subsidio maternal. El único caso de licencia y además, ¿no es cierto?, eso va a permitir que las ISAPRES paguen el costo de sus afiliados y que los que no están en el sistema privado, estén en el sistema público, lo haga el Estado. Y por lo tanto, creo que es muy importante esta medida. Pero ¿cómo se alcanzó el acuerdo? Conversando. Y ese es mi problema. El gobierno ha tratado de sacar las castañas con la mano al gato, de que el Congreso resuelva los temas formalmente por la discusión de la admisibilidad, que me parece legítima. Yo fui 8 años diputado, tampoco jamás presenté un proyecto inadmisible.
pero resulta que parece ser que ha sido la única forma de que el gobierno se sienta a conversar, a buscar acuerdos. Y eso es lo que a mí me parece tremendamente complejo cuando estamos pasando una crisis gravísima. ¿El tema de la admisibilidad es un tema relevante para ustedes? ¿Sienten que es para la política? ¿Hoy día es secundario respecto de la urgencia? Lo primero, se ha exagerado con eso porque no aumentó la cantidad de proyectos inadmisibles. Primer dato, no ha aumentado. Lo segundo, se está usando como herramienta, ¿cierto?, para descalificar al otro. Mire, este señor es el irresponsable que presenta proyectos inadmisibles. Oiga, pero el proyecto es importante, el tema de fondos. ¿Pero qué no, es importante? que eso no. ¿La constitucionalidad de un proyecto o la urgencia? No es lo mismo inadmisibilidad que inconstitucionalidad. Pueden haber inadmisibilidades de distintos tipos, pero yo soy partidario de respetar la Constitución y al mismo tiempo presionar por los temas urgentes sin necesidad de presentar un proyecto de ley. Pero, te insisto, los quienes han presionado más en los medios de comunicación en este tema tienen sus proyectos inadmisibles declarados formalmente por las cámaras porque tienen gasto fiscal, porque eran inconstitucionales. Entonces, yo siempre creo que es muy importante que el Congreso, que además cuando asumen los parlamentarios juran cumplir la Constitución y las leyes, se cumpla, porque además tiene el poder de destituir autoridades por no cumplir la Constitución. El problema aquí es político. ¿Por qué se ha llegado a transformar esto en el gran debate? Porque en todos los gobiernos se han presentado proyectos que son de iniciativa exclusiva del presidente, en todos los gobiernos. Pero ¿qué es lo que han hecho siempre los gobiernos? Lo que conversan con los parlamentarios mocionantes, ¿no es cierto?, sobre todo si es que hay una gran mayoría cuando es un proyecto urgente, y se busca una solución política. Y cuando se alcanza la solución política, el gobierno patrocina el proyecto. Pero este gobierno no hace política, este gobierno lo que da es portazo. Y después, ¿no es cierto?, cuando hay que abrir a veces con fuerza la puerta, casi a patada, bueno, se sienta a conversar y resulta que recién ahí... Mario tiene que contestar. Ahí podemos, recién ahí podemos discutir. O sea, el problema es que el gobierno no hace política, no conversa, no dialoga. Mire, nos acaba de notificar por la prensa del plan clase media. Nosotros sacamos una propuesta de plan clase media, se la enviamos, pusimos el punto, creemos que es urgente. A lo mejor fue un insumo. ¿Por qué no nos llaman y nos sentamos a conversar? Porque así las cosas fluyen mejor. Este gobierno, en noviembre, el presidente nos llamó a todos a llegar a un acuerdo. Lo logramos. Este gobierno hace... ¿Cuánto? Un mes atrás nos dijo, bueno... A pesar del acuerdo, a pesar del gobierno, se acuerda el 15 de noviembre. El presidente, en el acuerdo, el acuerdo económico y social para enfrentar la crisis, es un acuerdo transversal al que nos convocó a todos el presidente de la República. Muchos países hicieron otra pega. El presidente mandó proyectos y se terminó la discusión. O el primer ministro. Acá el presidente dijo, mire, ¿sabe que esta es una pega país? Esto no es algo que tenga que enfrentar el gobierno. Nosotros eso, Mario, pero resulta que 3 meses tarde. Si tú sabes muy bien que el presidente no quiso llegar a un acuerdo cuando discutimos el IFE 1. Si hubiese llegado a un acuerdo ahí, no hubiésemos ahorrado meses de sufrimiento de la gente. Si el problema es que llegamos tarde y es la gente la que sufre. Y por lo tanto, a mí me parece que es bueno que no pasen 100 días para poder conversar el por 5 para las 12 de la noche. Y 3 meses para el IFE. Es la hora que tenemos que despedirnos, agradecerle a Fuad Chahín, a Mario Desbordes y a ustedes en sus casas. Y nos reencontramos el próximo domingo con más Estado Nacional. Muy buenas noches y gracias por venir.